el cierre de esta fogata. Un último mensaje. ¿Algo más que quieras agregar? Un mensaje que dé para las demás comunidades, no sé, para el estado de Michoacán, para las personas de aquí en la propia comunidad, no sé. Pues sí, quisiéramos invitar, no quisiéramos, por ejemplo, hacerlo como de manera, como un ejemplo estrictamente a seguir, sino más que nada invitar a todas las comunidades a que se organicen para que pues combatir por ahí grupos nocivos que hay y que esta nueva forma de gobierno que nosotros estamos llevando a cabo pues sea la fuente real de progreso de una comunidad, del Estado, de una nación, porque lo principal que existe en esta forma de gobierno es la transparencia de los bienes, de los recursos, de todo lo que contribuye al progreso de las familias, de la misma comunidad y sobre todo la tranquilidad de nuestra gente. Es decir, vivir en paz. Vivir en santa paz, vivir todos en armonía, donde todos aquellos que nos visiten, uno mismo, transitar con aquella tranquilidad y por qué no dentro, cuando hay tranquilidad, pues todo mundo pues y me consta porque puedo apreciar, de veras, queridos amigos, no porque aquí el Señor lo comente, nuestros amigos, sino que pudimos apreciar, estoy aquí con otro de mis colegas, y pudimos apreciar que las calles lucen bien, lucen limpias. No hay personas que falten aquí respeto a nadie, aquí eso no existe. Aquí todo el mundo respeta. Y yo pienso que lo maravilloso precisamente de todo este proceso, de todo este movimiento de transformación que se inició hace 7 años, es precisamente eso, la paz, la tranquilidad, el vivir en armonía con nuestros semejantes, el respeto hacia los demás, el amor, finalmente ser felices y el amor a los demás. Y creo que de veras, yo de veras, mi respeto, mi admiración para todos ustedes y de veras, muchísimas gracias, le agradezco y que esta fogata sea el símbolo, que este fuego sea símbolo de unidad familiar, símbolo de platicar, de proyectar, de definir el futuro de esta comunidad y más allá el desarrollo de los seres humanos. Así es. Muchísimas gracias. Tiene razón en eso y en eso, para eso estamos trabajando y tenemos confianza en nosotros en que lo vamos a alcanzar de una manera total y donde quizás todas las comunidades también lo logren. Y para eso, si quieren visitarnos, para que comprueben de viva voz la forma en que se está trabajando aquí. Así es, Hugo. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias por visitar. Muchísimas gracias. Gracias. Nada de eso. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Eso es lo admirable aquí. Aquí todo el mundo es amable, ¿no? Aquí todo el mundo saluda. Aquí todo el mundo es amable. Aquí no estamos escondiéndonos de nadie. Aquí no tenemos el pendiente que nos vayan a abrir el carro, ¿no? Aquí no existe eso. No, de veras, eso es lo admirable cuando hay respeto hacia los demás. Y esto es lo que hace. Esta fogata ha sido el símbolo de reflexión. Así es. Muchísimas gracias. Ya lo saben, amigos, si les gusta nuestra cultura, las tradiciones, pues suscríbanse a nuestro canal en Cotidiano 399 en el YouTube y denos un me gusta en Nano Cotidiano en el Face. Y yo me despido con esta fogata, que hay que atizarla para que no se extinga este fuego. Este fuego
de veras que es símbolo de vida, de energía, de unidad, de reflexión. Ya se está encendiendo. Ahí está, hay que encender. No es hasta terapéutico. Así es, así es. A mí me encanta el olor de las fogatas. Me encanta. Sí. No le hace que la ropa me huela a humo. No, de veras, me encanta a mí esto. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Un saludo cordial para todos y todas.